Hoy estoy en la ciudad de Xiangyang. ¿Habías oído hablar de ella alguna vez? En esta ciudad sucedió una de las batallas más famosas de la historia de China y que además está relatada en este libro, que son los viajes de Marco Polo. Debido a esta batalla he bautizado a esta ciudad como la Numancia de China, pero primero introduzcamos un poco la ciudad. Xiangyang es una pequeña ciudad de provincias de unos 5,5 millones de habitantes, situada en la provincia de Hubei, en el centro de China. A pesar de que hoy en día no es una ciudad importante, cuando el Imperio Mongol conquistó China, en el siglo XIII, esta ciudad resistió durante años, al que fue el mayor imperio que el mundo había visto hasta esa fecha, el Imperio Mongol. Y hoy veremos cómo se ve esta totalmente desconocida ciudad a día de hoy. Numancia, sobre todo para los que no seáis españoles, era una ciudad que estaba cerca de la ciudad actual de Soria y era una ciudad prerromana, es decir, una ciudad íbera. Antes de los romanos, en España había pueblos prerrománicos, sobre todo los íberos y los celtas. Y cuando los romanos conquistaron la península ibérica, por supuesto eran mucho más fuertes que estos pueblos íberos. Sin embargo, la ciudad de Numancia resistió muy épicamente la invasión romana. Por lo tanto, en España normalmente una defensa numantina es una defensa muy valiente contra un enemigo muy superior. Este es el río Han, que es un afluente del Yangtze y, como vemos, tiene un caudal inmenso. Según Marco Polo, este río, que envuelve por 3 de las 4 direcciones a la ciudad de Xiangyang, fue una de las claves para que esta ciudad pudiese resistir tanto tiempo, porque solo es fácil atacarla desde una dirección, que es la dirección norte. Desde el resto de direcciones es casi impracticable atacar esta ciudad. Esta es una ciudad muy fácil de defender y difícil de atacar. Ahora mismo estamos en octubre y como esta región es muy calurosa, sigue teniendo temperaturas tremendas, así que aunque esté sucio, yo creo que me voy a bañar. ¿请问这个河可以游泳吗？可以游。没有一点脏是吗？ Esta ciudad cayó finalmente en manos del Imperio Mongol en 1273, después de 6 años de asedio. Aunque hoy en día, en un hipotético conflicto, Mongolia sería David y China sería Goliat, en el siglo XIII era otra historia. La extensión del Imperio Mongol llegó a ser de 24 millones de kilómetros cuadrados, casi 5 veces mayor que el Imperio Romano en su máxima expresión, y 4 veces mayor que el imperio de Alejandro Magno. De hecho, ningún imperio llegó a tener tan vasta extensión hasta el siglo XIX. Yo suelo hacer paralelismos entre sucesos de la historia china y sucesos de la historia occidental, como es el caso de la batalla de Xiangyang con Numancia, porque, aunque no es riguroso, nos ayuda a recordar el suceso chino en cuestión. Igualmente, suelo relacionar las dinastías chinas con imperios de Occidente, y eso hace que recuerde con mucha más facilidad los nombres de esas dinastías chinas. La gran atracción de esta ciudad es su muralla. Esta es una de las pocas ciudades chinas que conserva su muralla relativamente intacta, aunque con las restricciones COVID es un poco caos acceder a ella. Aunque es una odisea entrar en la muralla, hay una muy buena noticia y es que es gratis. Créeme que no es nada sencillo encontrar una atracción turista en China que sea gratis o incluso barata. Por lo tanto, esto es un punto extra para esta ciudad. La muralla de esta ciudad fue, junto con su situación geográfica, la gran clave para defenderse tantos años de la invasión mongol. Y es que en el siglo XIII esta ciudad tenía una doble muralla. Entonces, cuando el ejército mongol atravesaba la primera muralla, quedaba atrapado entre la primera y la segunda muralla. Y ahí era donde los chinos de la dinastía Song les acribillaban. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Marco Polo de esta batalla. Tengo que aclarar que la versión de Marco Polo está discutida por muchos historiadores. Muchos historiadores piensan que Marco Polo llegó un año después de producida la batalla y que por lo tanto no fue testigo. Sin embargo, voy a explicar lo que Marco Polo nos cuenta en su libro. Según la versión de Marco Polo, casi toda esta provincia había caído ya en manos del Khan mongol.
Sin embargo, esta ciudad se resistía. Habían perdido varias batallas durante los años anteriores y el gran Khan mongol estaba como frustrado, no sabía ya qué hacer. Entonces el padre y el tío de Marco Polo, que eran Mateo y Mafeo Polo, que residían en la corte del Khan mongol, le propusieron construir una catapulta para así derribar las defensas de esta ciudad. A ver, hay que aclarar que el padre y el tío de Marco Polo eran comerciantes de la ruta de la seda, no eran ingenieros, que se sepa. Tal vez eran como Leonardo da Vinci, que tenían muchas habilidades. Entonces el gran Khan Kublai aceptó la proposición de los hermanos Polo y estos lideraron un equipo que construyó catapultas con conocimientos de Occidente. Entre el equipo de constructores había muchos cristianos nestorianos, según la versión de Marco Polo. Es decir, Marco Polo da todo el crédito de la caída de esta ciudad a su familia, a la participación de su familia. Sin embargo, las fuentes chinas no suelen coincidir, sí coinciden en el tema de las catapultas. Los mongoles conquistaron esta ciudad gracias a las catapultas, pero según las versiones chinas fueron construidos por musulmanes de la ruta de la seda, por uigures y por personas del Asia Central. A pesar de que los relatos de Marco Polo están discutidos, sigue siendo el viajero medieval más famoso, y eso es por una buena razón. Y es que porque el resto de viajeros que dejaron escritos en época medieval, casi todos italianos, hablaban de cosas como seres mitológicos, seres mágicos, etc. Es decir, la fuente de Marco Polo sigue siendo la más fiable de entre las que hay. Esta ciudad tiene varios templos. Yo voy a visitar uno que se llama Mikong, que es un templo dedicado a Mi Fu, que fue un calígrafo y pintor de finales del siglo XI. En China es normal que haya templos dedicados a personas que destacaron en campos humanísticos, como es este caso de Mi Fu. El templo está situado al borde del río Han, río en el que ya me he bañado. No puedo esperar a ir a la India para bañarme en el Ganges. Este es un lugar muy tranquilo, incluso ahora mismo en fiesta nacional pues no hay nadie, así que visita muy recomendable. Yo creo que aquí un miércoles cualquiera puedes echar el día en completa soledad. Y ahora veamos algunos choques culturales. Algunas personas en Asia le dan un trato a sus mascotas casi de realeza. De hecho, hay tiendas especializadas en vestidos y accesorios para mascotas. Puede sorprender la cantidad de gente en la calle. En este país la gente se siente cómoda rodeada de mucha otra gente. En eso se parecen a los españoles, a los que también les gusta congregarse en grandes números, en las fallas, Sanfermines o ferias varias. Pero yo soy un español raro y prefiero los lugares solitarios. Es normal que se formen colas enormes para entrar o comprar en ciertos establecimientos, pero no son tiendas cool tipo Apple cuando saca su nuevo iPhone.
Aquí, por ejemplo, es una tienda humilde en la que una señora mayor hace noodles. Los noodles deben de ser la bomba. En Xiangyang hace mucho calor y mucha gente se sienta en la calle en grupos, a jugar a las cartas, al dominó o a comer. Aunque para nosotros nos sorprende que utilizan sillas y mesas muy pequeñas. Eso sí, se sientan a la sombra, porque con tanto calor, hasta este pobre perro está achicharrado y a un paso de la consulta del veterinario con un golpe de calor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo.